San Valentín, 2007. El condado estadounidense de Macomb inicia la búsqueda de una mujer con hijos que ha abandonado su hogar. Pensábamos que encontraríamos a la desaparecida y todo acabaría bien. Sin embargo, la población se estremece al descubrirse la naturaleza del caso. Ni se nos pasó por la cabeza que pudiera haber hecho algo así. Detroit es la ciudad más grande del estado de Michigan y uno de los núcleos con mayor número de crímenes violentos del país. Aunque la parte sur del condado de Macomb forma parte del área metropolitana de Detroit, el norte rebosa de huertos de maos, ciudades dormitorio de clase alta y un índice de criminalidad acorde con el entorno rural. En el condado de Macomb puedes encontrar desde crímenes propios de la gran ciudad hasta quejas vecinales en el norte porque alguien ha mojado el césped del vecino o han robado un camión. Son pocas las desapariciones, en su mayoría denuncias de padres preocupados porque sus hijos no aparecen. Suelen estar en casa de un amigo o en la calle, así que no tardamos en llevarlos con su familia. En cuanto a personas adultas, no es que veamos muchas desapariciones. Sin embargo, será precisamente una desaparición lo que pondrá en marcha una investigación que estremecerá al condado de Macomb y al país entero. Viernes 9 de febrero de 2007. Una mujer de 34 años llamada Tara Lindgren aterriza en Detroit. Tara trabajaba para una empresa llamada Washington International. Era una ejecutiva de éxito con un puesto relevante en la compañía. Trabajaba desde un despacho en Puerto Rico y volaba a casa los fines de semana. 14 de febrero de 2007. Mientras las parejas del país festejan el día de San Valentín, a sus 37 años, Stephen Grant no está para celebraciones. Stephen Grant vino a comisaría para denunciar la desaparición de su esposa. Dijo que habían pasado 5 días y nadie había tenido noticias suyas. Pero había vuelto a casa desde San Juan, en Puerto Rico, donde trabajaba. El señor Grant dijo que habían discutido porque Tara iba a volver un día antes a Puerto Rico por motivos de trabajo. Deshizo la maleta, hizo otra nueva y dijo que se marchaba para no volver. Tara llama por teléfono para que alguien la recoja. Su marido le oye decir que saldrá en un minuto, tras lo cual abandona la casa a las 11:15 de la noche. La última vez que vio a Tara fue el viernes por la noche, marchándose en un sedán de color oscuro. Eso es lo último que nos contó de ella. Aunque Steven habla con el jefe de Tara y su madre para descubrir dónde está, reconoce que tarda demasiado en avisar a las autoridades. Dijo que esperó porque creía que Tara iba a volver, que al menos le llamaría por teléfono. Era posible que estuviera en un avión de camino a Puerto Rico. Habían pasado 5 días desde la última vez que alguien supo de ella. El agente de recepción remitió a nuestro equipo de detectives. El caso llega a manos de los detectives Pamela McLean y Brian Kozlowski. El sargento Kozlowski y yo contactamos de inmediato con su empresa, sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus familiares para ver qué opinaban del asunto. ¿Era una persona que aparecía y desaparecía de repente o se trataba de un comportamiento extraño en ella? Los detectives volvieron a la casa esa misma tarde para buscar información sobre dónde podía estar y con quién. Cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. Era una casa normal y corriente, donde una pareja criaba a sus hijos. Vivían en un buen barrio. Steven Grant lleva a los detectives a la cocina, donde los niños cenan con una joven de 19 años llamada Verina Dirkes. Verina trabajaba como niñera para los Grant desde hacía algún tiempo. Había llegado de Alemania y estaba inscrita en una empresa estadounidense que se encarga de buscar familias para las au pair. Mientras Kozlowski habla con Steven en otra habitación, Verina le dice a la detective McLean que estaba fuera la noche en que Tara volvió. ¿Qué haces tú aquí? Verina recuerda que Steven estaba muy alterado cuando ella entró en casa. Cruzaron algunas palabras porque creía que Tara había vuelto. Cuando descubrió que era la au pair, le contó que habían tenido una fuerte discusión y que Tara no iba a volver. Steve le dijo que había vuelto de un viaje de trabajo en Puerto Rico. Deshizo la maleta, preparó otra y se marchó en un sedán negro.
Después de hablar con Verina, la detective McLean se reúne con su compañero y Steven en la sala, donde consultan un ordenador. Estaban revisando los datos bancarios para comprobar si había sacado dinero de la cuenta. Eso podía decirnos si se había ido de casa o si tan solo había adelantado su vuelo a Puerto Rico. Con las cuentas bancarias intactas, la policía prosigue con otros pasos rutinarios en la investigación. Como procedimiento habitual, los detectives piden a Steven que se someta a la prueba del polígrafo al día siguiente. Aunque ofendido por la propuesta, acepta colaborar. Nos preguntó si creíamos que le había hecho algo a su esposa. Nosotros le explicamos que si fuera sospechoso tendría que acompañarnos. Entonces rompió a llorar. Como investigadores, nuestro trabajo es preguntar. Hay que estudiar las pruebas y saber qué puertas cerrar porque no valen la pena y cuáles mantener abiertas porque contienen una posibilidad. Pensaba en ella como en una madre desaparecida a la que queríamos reunir con sus hijos, y eso intentaba transmitirle a la familia y al público. Sin embargo, era posible que se hubiera marchado por propia voluntad, y además estaba el coche negro que la recogió. ¿Era posible que le hubieran hecho algo? ¿Había un tercero involucrado en la desaparición? 15 de febrero de 2007. En el condado de Macomb, Michigan, un grupo de detectives investiga la desaparición de Tara Lynn Grant, una ejecutiva de 34 años. Mucha gente que nos dio información sobre Tara y su entorno. Era una mujer muy trabajadora, toda una profesional. Las cosas marchaban bien para ella y estaba volcada tanto en el trabajo como en la familia. Sabía cómo combinarlo. Según sus amigos y familiares, Tara es una mujer joven y competitiva. Tara se crió en el norte de Michigan, una zona muy rural en ciertas partes. Formaba parte de una organización juvenil para promover la vida rural, criaba animales. Creció en un entorno muy sencillo y siempre soñó con salir de allí. La universidad era uno de esos sueños. Mientras estudia la carrera, conoce a Steven Grant, un trabajador de la zona. Se acabaron casando, tuvieron 2 niños preciosos e hicieron muchas cosas en familia. Steven era una persona muy alegre, un verdadero bromista. Por lo que sé, fue eso precisamente lo que le atrajo de él. Tara tenía sus propias aspiraciones y así fue como entró a trabajar en una empresa de Washington. Con el tiempo se convirtió en una ejecutiva importante que dirigía las operaciones de Puerto Rico. Era una buena madre. Se preocupaba por sus hijos, hablaba con ellos a diario, les enviaba postales y les dejaba notas antes de marcharse. Creo que en ese aspecto nos parecíamos. Las dos queríamos triunfar en casa y en el trabajo. Para mí, el sueño de una mujer es tener éxito en el mundo laboral y a la vez ser madre y esposa perfecta que lo da todo por su familia. Así definió a Tara. La esposa y madre perfecta lleva 6 días desaparecida. Fue vista por última vez subiendo a un sedán de color oscuro después de discutir con su marido. Desde que denunció la desaparición de Tara, Steven Grant ha cooperado con la policía recibiéndolos en su casa y aceptando someterse al detector de mentiras. No obstante, su abogado David Griem, derechos de su cliente, en un caso donde el marido suele ser el primer sospechoso. Llamamos al señor Grant por la mañana, pero recibimos una llamada de su abogado diciendo que no iba a someterse a la prueba del polígrafo. En adelante, cualquier comunicación con él debería realizarse a través de su abogado. Estábamos en mi despacho hablando del caso. Miré a los detectives, a los oficiales de alto rango, y les pregunté qué pensaban, qué les decía su instinto. Algunos de ellos estaban seguros de que el marido estaba implicado, porque algo tenía que haber pasado. Otros no estaban tan convencidos. Eso significa que teníamos a agentes trabajando en diferentes direcciones para analizar todas las posibilidades. Descubrimos que su tarjeta de crédito se había usado por última vez al salir del aeropuerto. No teníamos nada de nada. El lugar en el que podíamos situarla era gracias a una llamada telefónica. Sabíamos que Tara solía contactar con su familia de manera constante y regular. Aquello hizo levantar la voz de alarma. Si se hubiera marchado, habría usado el móvil, las tarjetas de crédito o habría accedido a su cuenta corriente. Deberíamos haber tenido registros de toda esa actividad, pero no encontramos nada. Lo que sí encuentran son varios mensajes en el buzón de voz de Tara.
Vale, entiendo que estés cabreada conmigo, pero por favor, al menos llama a los niños. Llámalos, por favor. Descubrimos que Stephen Grant la había llamado varias veces esa misma noche, pidiéndole que volviera a casa y que le dijera por qué se había ido para que pudieran arreglarlo. Más tarde, volvió a llamar enfadado diciendo que no entendía cómo les podía hacer eso a los niños. Era un padre preocupado por la desaparición o la marcha de su esposa. Me hizo creer que realmente los había abandonado. Sin embargo, la marcha de Tara y el sedán negro que fue a recogerla siguen siendo una incógnita. Empezamos por contactar con todos los servicios que podrían haberla llevado al aeropuerto. Comprobamos taxis, limusinas y cualquier tipo de negocio donde pudiera alquilar un coche. Lo miramos todo, pero no encontramos un solo registro que situara a alguien en casa de Tara, ni esa noche, ni antes del incidente. Nos planteamos que el famoso coche negro tal vez no existiera. No teníamos constancia de ninguna llamada realizada desde su móvil ni desde la casa. También investigamos hoteles cercanos a los aeropuertos para comprobar si había reservado una habitación. Hablamos con 4 o 5 establecimientos diferentes, pero su nombre no constaba en ninguna parte. Una cosa está clara. Tara Grant no ha regresado a Puerto Rico. Parte de la discusión se debía a que Tara tenía que volver a Puerto Rico el lunes. Pero se estaba planteando adelantar el viaje. Al menos eso fue lo que nos dijo Steve. Comprobamos que no había cambiado la fecha del vuelo y que tampoco había embarcado en el avión para volver el lunes, día 11. La oficina del sheriff del condado de Macomb da su primera rueda de prensa, donde pide ayuda a los medios de comunicación. Era una investigación fuera de lo común, por decirlo de algún modo. Cuando trabajas en un caso, intentas mantener al público al margen y vigilar a la persona para que no tenga demasiada información, y así controlar la investigación. En este caso, la situación se había invertido. Salí varias veces para que el público nos ayudara a encontrarla, o hacer que ella misma se pusiera en contacto con nosotros, aunque solo fuera para decir que estaba bien y no quería volver a casa. Recibimos algunos avisos diciendo que la habían visto fuera del estado, caminando por la calle o subiéndose a un coche. De hecho, hasta nos dijeron que había salido en la ruleta de la fortuna y que teníamos que ver la grabación. El departamento recibía un flujo de información constante. Por supuesto, no teníamos un único investigador asignado al caso. Era un esfuerzo conjunto del departamento, la población y la prensa, por raro que parezca. Conseguimos que el público se interesara en el caso desde el principio para descubrir dónde estaba Tara Grant. El marido de Tara está tan interesado como la policía en hallar la respuesta. Organizaba sus propias ruedas de prensa con su abogado, en las que se ponía delante de las cámaras a diario para suplicarle a Tara que volviera y solicitar ayuda a cualquier persona que pudiera tener información. Parecía sinceramente preocupado por la discusión que tuvieron antes de la desaparición. Lloraba en las entrevistas y nosotros escribimos mucho sobre el tema. Si despertó tanto interés en el público fue porque Stephen Grant puso mucho de su parte. Como dijo que habían discutido, mucha pensó que Tara había desaparecido sin más, que se había cansado de todo y había abandonado a los niños. Luego estaban los de la otra opinión que creían que algo le había pasado. Tenía que haber algo raro para que una persona desapareciera y no volvieras a saber nada de ella. Esas cosas no suelen pasar. Es bastante más frecuente que haya algún asunto turbio en la historia. ¿Hay en efecto algo turbio en la desaparición de Tara Grant? ¿Quién es el culpable? Por el momento, la policía no puede responder a estas preguntas. Es imposible matar a alguien si no tienes un crimen. Solo sabíamos que una mujer había desaparecido y debíamos encontrarla. Éramos conscientes de que en ese momento no podíamos dar con Tara Grant, ni conocíamos su paradero. Había desaparecido de la faz de la tierra. 21 de febrero de 2007. La policía del condado estadounidense de Macomb sigue buscando a Tara Lynn Grant, 2 semanas después de su desaparición. Llegó un momento en que no podías cambiar de canal sin ver alguna novedad sobre la desaparición de Tara Grant o cualquier cosa relacionada con el caso. Stephen continúa con sus apariciones públicas para pedir información sobre el paradero de su esposa.
Hablaba con la prensa a diario. Había periodistas que recibían hasta 2 o 3 llamadas en un mismo día. Quería saber de qué nos estaba informando exactamente la policía. A menudo nos encontramos con casos en que las familias no quieren hablar y prefieren llevar el asunto en privado por la dificultad del momento. Sin embargo, Steven estaba en el ojo del huracán. Cuando la gente iba a la máquina de café hablaban sobre si Steven Gunn estaba involucrado o no. Algunos creían que sí, otros que no. Y todo porque había hecho esas entrevistas. Si me hubieran dado un céntimo por cada persona que vino a decirme que era culpable y que lo arrestara, ahora mismo me sobraría dinero. Con sus propias sospechas en la recámara, los investigadores del condado de Macomb siguen las apariciones de Steven Gunn en los medios. Gran parte de la investigación se realizó a través de los medios de comunicación. Era la única oportunidad que teníamos de escucharle, bien fuera en la radio, en la televisión o en los periódicos. Lo grabamos todo para poder verlo y oírlo de nuevo. Con eso realizábamos nuestro propio análisis de lo que estaba diciendo para tratar de descubrir qué pretendía. Que él era la madre en esa casa, algo así como Don Perfecto, mientras que Tara nunca estaba para los niños. Su trabajo, su vida y su profesión eran más importantes para ella que su familia y sus hijos. Al principio no creía que estuviera implicado, pero cuantas más entrevistas daba, más sospechoso me parecía el asunto. ¿Qué le hacía estar en primera plana tan íntegro, tan agresivo? Estaba demasiado a la vista. Tenía la necesidad de que el público lo creyera. Cada vez que se ponía delante de una cámara, se daba cuenta de que la gente dudaba de él. Cuestionaban su integridad, su credibilidad, su veracidad. Como si se plantearan si sabía lo que con su esposa. La policía mantiene que no hay sospechoso en este caso. ¿Se siente como si dudaran de usted en la investigación? No lo sé. Quiero decir, sé lo que me dijeron la noche del día 14. ¿Podría ser sospechoso en el caso? Al final se plantó delante de las cámaras y dijo que él era nuestro sospechoso principal. Pero cada vez que yo salía por televisión decía que no lo era. De hecho, una vez comenté que lo quería a mi lado para ayudarnos a encontrar a su esposa, invitándolo con el brazo. Sin embargo, él no quiso venir si no era frente a las cámaras, hablando con el público y los medios de comunicación. Después de ver varias veces a Steven Gunn en la gasolinera que hay frente a la comisaría, el sheriff Hackett pide al dueño las grabaciones de seguridad. Vimos que solía comprar 3 periódicos diferentes de manera regular. Nos pareció que intentaba descubrir qué sabíamos, qué decíamos y cómo estaba quedando ante la prensa y el público. Eso nos hizo sospechar de él. ¿Qué motivos tendría para pasar junto a la comisaría y no entrar a preguntarle al sheriff si habíamos encontrado a su esposa o decirnos que había descubierto algo? En lugar de eso, se dedicaba a pasar en coche, aparcar justo delante, coger los periódicos e irse. 21 de febrero de 2007. La atención mediática que Steven Gunn busca con tanta insistencia pronto se vuelve contra él. Una exnovia se pone en contacto con el periódico y envía los mensajes electrónicos que le escribió Grant poco antes de la desaparición. El contenido de los mensajes era un tanto sexual. Estaban llenos de insinuaciones. Creían que Tara tenía una aventura. Si ese hombre quería a su esposa y sus hijos, no tenía sentido que atacara la reputación de una mujer desaparecida, diciendo que tal vez tenía una aventura y que a fin de cuentas el matrimonio no era algo tan importante. El tono de los mensajes despierta la curiosidad por la relación entre Steven Grant y Verena Dirkes, la joven au pair de 19 años. Le preguntamos abiertamente si había tenido algún tipo de relación sexual con Steven Grant y ella lo negó. Sin embargo, las dudas crecen cuando la empresa en la que estaba inscrita Verena le hace volver a casa. Steven Grant y su abogado nos acusaron de haberla sacado de su casa y hacer que volviera a Alemania. Aquello levantó muchas sospechas porque a nosotros nos era indiferente que se quedara. ¿Por qué lanzaron esa acusación en público? ¿Y por qué era tan importante que el au pair de la familia siguiera en casa o no? Ahora, más que nunca, los detectives quieren saber lo que pasó aquel día en casa de los Grant. Una de las claves era volver a entrar en casa de los Grant para realizar una inspección más a fondo en busca de pruebas con las herramientas adecuadas. Sin embargo, para eso íbamos a necesitar una orden de registro firmada por el juez. Para conseguir la orden, el sheriff Hackett debe tener una causa probable.
pruebas materiales que relacionen a Steven Grant con la desaparición. Una fuente para conseguirlas proviene del propio Grant y el parque que hay junto a su casa. Steven Grant sentía cierto apego por el parque de Stony Creek. Él mismo afirmó que fueron varias veces y solo con su esposa. Es algo que repitió en más de una ocasión a los medios y a los agentes. El tiempo pasaba y seguíamos sin tener nada, ni una sola pista, ni un solo dato. Mientras nosotros estábamos muerto, él seguía hablando del parque. Así que fuimos a echar un vistazo por si acaso. Teníamos vigilancia aérea, quads, caballos, agentes a pie, pero no dejamos que el público participara en la búsqueda. Queríamos que todo estuviera en manos de los agentes. Sin embargo, hay alguien que se ofrece a participar: Steven Grant. A través de su abogado intentó estar presente mientras llevábamos a cabo la inspección. Me llamó la atención que quisiera estar con nosotros en ese momento, cuando no se había dejado ver durante la investigación. Estuvimos entre 6 y 8 horas buscando, pero no encontramos nada. Aún así, me alegré de no haber encontrado a Tara en el parque. Desde el principio preferí pensar que estaba viva. Vale, de acuerdo, no la habíamos encontrado. Eso significaba que podía estar viva, pero al mismo tiempo habíamos agotado una posibilidad que aún teníamos. ¿Qué era lo siguiente? Eso era precisamente lo que la gente se preguntaba. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? No teníamos nada, así que decidí volcarme de nuevo en la población. Nos dirigimos a ellos para decirles que un vistazo a unos 100 metros a la redonda si se encontraban de viaje o paseando por esa zona que limita con otros 2 estados. Les pedimos que nos informaran de cualquier detalle sospechoso. La policía ha llegado a un callejón sin salida en el misterio de Tara Grant. Pero no tendrán que esperar mucho hasta que una vecina encuentre la primera e inquietante pieza de este rompecabezas. 28 de febrero de 2007. En el condado de Macomb, la búsqueda de Tara Lynn Grant continúa, casi 3 semanas después de su desaparición. Cuanto más tiempo pasaba, más se implicaba la gente. No creo que hubiera una sola persona que no estuviera interesada en el caso. La investigación dirigida por el sheriff se centra en el marido de Tara, Steven Grant. Cada vez más gente creía que estaba involucrado. Ese hombre tenía algo que ocultar. Había que intentarlo, así que retrocedimos hasta el último lugar donde la vieron, el hogar de los Grant. Sin embargo, para entrar en la casa, necesitábamos una orden de registro y una causa probable que justificaran la entrada. Los investigadores deben encontrar una prueba sólida y tangible, algo que no han conseguido hasta la fecha. Sin embargo, esto cambia gracias a Sheila Werner. El 28 de febrero, una vecina de la zona paseaba cerca de Mount Vernon cuando encontró una bolsa de plástico que contenía unos guantes de látex, pedazos de plástico y lo que parecía ser sangre. Estaba en la zona del parque de Stony Creek y sabía que la casa de los Grant no quedaba lejos, así que consideró que debía recogerla y avisarnos. El agente John Warren acudió a la escena, pidió a un responsable de pruebas y me entregó la bolsa de plástico nada más llegar. Era un líquido entre rojo y marrón que se veía a simple vista, al igual que los guantes de látex. Usé un equipo de campo para detectar sangre. La muestra se coloca en el interior, se rompen los módulos, se agita y la sustancia reacciona con la proteína. Si en efecto se trata de sangre, el color se vuelve de un tono azulado. Tal como fue el caso. No podíamos determinar si era sangre humana o animal en medio de la nada. Así que fotografié lo que teníamos, guardé las pruebas y las envié al laboratorio forense de la Policía Estatal de Michigan. 24 horas más tarde, habían descubierto que era una muestra de sangre humana y que la bolsa contenía virutas de metal que solo podían apreciarse a través de un microscopio. Aquello abrió un nuevo camino en la investigación. Por fin teníamos una causa probable. Habíamos encontrado algo cerca de la casa y teníamos todas esas declaraciones incoherentes de Steven Grant. Era la pieza que necesitábamos. Y gracias a ella supimos que ya era nuestro. Al menos entraríamos en la casa. Martes 2 de marzo de 2007, 5 de la tarde. Un equipo de investigadores del condado de Macomb se dirige a la casa de Tara y Steven Grant con una orden de registro. Queríamos registrar el negocio y la casa de manera simultánea, así que intentamos llegar cuando no estuviera en casa. Sin embargo, en esos momentos lo teníamos vigilado y sabíamos que estaba de camino.
Detuvimos el tráfico en el lugar donde se encontraba. Un agente lo sacó del vehículo, lo metió en el asiento trasero y le explicó que teníamos una orden de registro con 2 detectives en la puerta. Lo teníamos todo a punto para llevarlo a casa y entrar. Una vez en la vivienda, los forenses de la Policía Metropolitana de Michigan dan inicio a una concienzuda búsqueda de pruebas bajo la mirada de Steven Grant. Mientras el capitán Wickersham le explicaba los detalles con todo respeto, Grant se mostraba inquieto, esquivo. Saltaba a la vista que estaba nervioso. Ni siquiera podía mirarle a los ojos y bajaba la vista al suelo para esquivar su mirada. Al no estar bajo arresto y ser libre de marcharse, Steven les dice a los agentes que irá a pasear al perro mientras ellos cumplen con su trabajo. Sin embargo, una vez fuera, el agente Ron Murphy ve que Grant se acerca a su jeep. Me coloqué entre Steven y el vehículo y le dije que la orden de registro también afectaba al coche, de modo que no podía sacar nada de él. Steven me respondió que necesitaba una identificación, la cartera, dinero y que todo estaba dentro. Así que le repetí que no podía cogerlo por la orden de registro. Aquello no le hizo mucha gracia, por decirlo suavemente. Entonces se marchó calle arriba, alejándose de la casa. Y yo cogí mi cámara para ponerme a trabajar. Cuando le corté el acceso al jeep, no había cogido al perro. Los investigadores del sheriff dejan vía libre a los forenses y aguardan en el garaje, mientras los forenses peinan la casa. El sargento Kozlowski reparó en un cubo de basura que no había visto cuando estuvimos allí la noche del día 14. Se acercó a él, lo abrió, apretó un poco el contenido y se dio cuenta de que cedía bajo su peso. Era suave y se hundía. El responsable de pruebas, Ron Murphy, está fotografiando la cocina cuando el sargento Brian Kozlowski entra en la casa. Me dijo que fuera al garaje, porque había un cubo que quería que viera. Una vez en el garaje, el agente Ron Murphy y el científico forense Eric Servenak se acercan al cubo de plástico verde. Retiramos la tapa y lo único que vimos en un primer momento fueron bolsas de basura negras. Así que Eric tensó el plástico para que yo pudiera cortarlas. Al abrirlas, encontramos otra bolsa de plástico que coincidía con la que el agente Warren me había entregado en el parque. Dentro de esta segunda bolsa podían verse virutas de metal más grandes que en la primera. A medida que la íbamos abriendo, encontramos también unos pantalones de mujer. Las perneras estaban dobladas hacia arriba, hacia la cintura. Y después de seguir abriéndola poco a poco, finalmente vi un ombligo. Ahí estaba. Teníamos el tronco de una mujer. Sin brazos, sin piernas, sin cabeza. Tan solo un torso con la ropa puesta, que además coincidía con la descripción que Steven había dado de ella la noche en que desapareció. Emprendimos de inmediato su búsqueda y captura. Había un torso femenino en el garaje de un hombre cuya esposa había desaparecido. El colmo es que apenas una hora antes se había marchado andando de la casa. Los detectives peinan el vecindario, pero Steven Grant ha desaparecido. La policía emite de inmediato un comunicado estatal. Contactamos con las patrullas fronterizas para que vigilaran cualquier lugar al que pudiera ir. Mientras la búsqueda de Steven continúa, un equipo de forenses examina con cuidado el taller de su padre. Sacó fotos y lo grabamos en vídeo. Era un lugar muy difícil de procesar. Era un taller con máquinas y herramientas, por lo que estaba lleno de grasa, mugre y polvo. Todo estaba desordenado, con virutas de metal por el suelo. Las virutas coinciden con las muestras de la bolsa hallada en el bosque y las que contenía el torso. Gracias a las pruebas que encontramos en el garaje, el sheriff pudo organizar una segunda búsqueda en el parque Stony Creek. La búsqueda es ahora más extensa y se emplean perros para localizar el cadáver en una zona no investigada. No tardan en hallar algo. Encontraron una pierna y uno de nuestros agentes vio como un mapache se estaba alimentando de ella. Fue una suerte que la hubiera sacado de su escondite, porque de ese modo los perros pudieron detectar el rastro y llegar hasta otras partes del cuerpo. Al concluir la búsqueda se han recuperado casi 3/4 partes de los restos de Tara Grant, que se trasladan al depósito del condado. Puede que aquella fuera la primera vez que sentí algún tipo de emoción.
Lo que le había pasado a esa mujer me destrozaba. No podía entender que alguien le hiciera algo así a otra persona. Era impensable. El médico forense del condado, Daniel Spitz, realiza la autopsia para identificar los restos y confirmar la causa de la muerte. El mismo día que analizaba el torso, los investigadores descubrieron varias partes del cuerpo en el parque de Stony Creek. Entre ellas estaban la cabeza y algunas extremidades cortadas en pedazos. Tras estudiar las extremidades, se descubre que se han empleado varios tipos de hojas dentadas. Sin embargo, la causa de la muerte reside en las lesiones de la cabeza. Tenía un gran hematoma en la mandíbula, concretamente en el lado derecho del rostro, que coincidía a la perfección con la marca de un violento puñetazo. Presentaba también heridas en el cuello, probablemente causadas al ejercer una fuerte presión manual en la zona, y daños internos a consecuencia del estrangulamiento. La lesión más importante era una fractura vertical del cartílago tiroides. El hombre que la policía considera culpable sigue a la fuga. A primera hora de la mañana, decidimos dar una rueda de prensa. Allí explicamos que Stephen Grant era nuestro principal y único sospechoso en relación con el asesinato de su esposa, Tara Lynn Grant. Al hacerlo, recibimos noticias de su abogado diciéndonos que Stephen Grant le había llamado varias veces a lo largo de la noche. Estaba convencido de que quería suicidarse. Stephen también habla con su hermana Kelly, quien le cuenta a la policía que podría dirigirse al norte, hacia el parque de Wilderness. Creo que el matrimonio había estado allí alguna vez. No sería raro, porque Tara se había criado en el norte de Michigan. Steven no era de la zona, pero se sentía vinculado a un parque de la zona por algunas cabañas en las que estuvieron. Verena Dirkes se pone en contacto con el sargento Brian Kozlowski desde Alemania para decirle que Steven también ha hablado con ella. Según su declaración, Grant le dijo que la quería. Le explicó que tuvo que matar a su esposa después de la discusión, que fue un accidente, que no quería hacerlo, pero que por desgracia nunca podrían estar juntos. No sabía desde dónde la había llamado, pero pudo darnos un prefijo. El sargento Kozlowski confirmó que pertenecía a la zona donde estaban las cabañas. También se descubre que Grant ha cogido el camión amarillo de un amigo. Por fin sabíamos qué clase de vehículo buscábamos y su matrícula. Ese mismo domingo por la noche, el grupo de operaciones especiales descubre que el camión ha sido abandonado junto a una zona boscosa en el parque estatal de Wilderness. Creo que tenían un helicóptero de la Guardia Costera buscándolo, y se pasaron toda la noche intentando dar con él. Hacía mucho frío y nevaba sin parar, pero encontraron un rastro de huellas que salía del camión y se adentraba en el parque. Lunes 4 de marzo, 6:30 de la mañana. Las huellas descubren el paradero de Stephen Grant. Escondido bajo un árbol caído, a pesar del frío, solo lleva ropa interior, calcetines y una camisa. Su estado era deplorable. Entre los síntomas de congelación, que parecía haber estado bebiendo, y la depresión o lo que fuera que tuviese, al final lo sacaron de allí usando el helicóptero que teníamos en la zona. La búsqueda de Stephen Grant ha concluido. Ahora solo falta encontrar la respuesta a lo que sucedió la noche en que Tara Lynn Grant desapareció y el motivo por el que su torso seguía en el garaje. 4 de marzo de 2007. La detective Pam McLean y el sargento Brian Kozlowski entran en una sala de hospital de Petoskey para interrogar al sospechoso de asesinato Stephen Grant, al que han detenido tras una ardua búsqueda. Fue como, hola Steve, ¿qué tal? Hola chicos, ¿listos para hablar? Le respondimos que sí, que estábamos listos. Así que sacamos una pequeña grabadora de microcasete y empezamos a grabar. Mientras la grabación avanza, Stephen Grant describe los hechos que han llevado a su arresto. Fue como si nos contara un cuento. No estaba nervioso, no estaba afectado, no lloraba. Simplemente nos hablaba ciñéndose a los hechos. Steven retrocede junto a los detectives hasta el 9 de febrero, la noche en que Tara llegó de Puerto Rico. La discusión se calora cuando Steven descubre que Tara planea adelantar el vuelo para volver con su jefe. Dijo que perdió la paciencia porque ella no dejaba lo que estaba haciendo para hablar con él. En cierto punto, Steve la cogió por la muñeca y Tara le dio una bofetada. Aquello hizo que se enfadara, perdió el control y la golpeó en la cabeza.
En ese momento ella cayó de espaldas y se dio con la cabeza en la pared. A continuación se puso a gritarle que no volvería a ver a sus hijos porque iba a pedir el divorcio y no quería saber nada más de él. Enfadado ante la perspectiva de no ver de nuevo a los niños, Steven la tira al suelo y comienza a estrangularla. Tara puso su mano sobre las de él intentando liberarse, pero Steven nos dijo que ya era demasiado tarde. Sabía que iría a prisión, de modo que siguió con lo que había empezado. No soportaba que Tara le mirara a los ojos, así que cogió algo de ropa interior o tal vez una camiseta y le cubrió el rostro para evitar su mirada. Cuando comprueba que está muerta, le coloca un cinturón alrededor del cuello y la arrastra escaleras abajo para dejarla en el coche. Apenas ha conseguido esconder el cadáver en el maletero cuando oye que Verina llega a casa. Entró corriendo en la casa, se vistió y vio que la au pair de la familia estaba abriendo la puerta. Bajó por las escaleras a toda velocidad y le preguntó enfadado qué hacía allí. Ella no supo qué responder y la historia comenzó. Steven confirma las sospechas de la policía sobre su relación con la niñera de 19 años. Admitió que habían tenido relaciones sexuales. De hecho, esa misma noche se acostaron juntos. Estamos hablando de la misma noche en que Tara yacía muerta en el maletero del coche que había en el garaje de la casa. El cuerpo de Tara permanece en el coche durante el sábado 10 de febrero, mientras Steven piensa cómo deshacerse de él. El domingo 11 lo lleva al taller de su padre, donde emplea varias hojas de sierra para desmembrar el cadáver. Después de hacer pedazos el ordenador y el móvil de Tara, los arroja junto a las pruebas de la carnicería en varios contenedores de camino al Parker Stony Creek. Una vez allí, emplea el trineo de sus hijos para arrastrar hasta el bosque los cubos de basura con los restos de Tara. Cuando se asegura de que todo está escondido, regresa a casa para representar el papel del angustiado marido. Una angustia que se hace real 2 semanas más tarde, cuando el sheriff anuncia que van a rastrear el parque. Volvió al lugar esa mañana, antes de que empezara la búsqueda, porque le parecía que el torso de su esposa no estaba bien escondido. Lo guardó en un recipiente hermético, lo llevó de vuelta al taller mecánico de su padre y lo dejó en el despacho. Por lo que dijo en su confesión, creía que el caso se archivaría después de nuestra primera búsqueda en el parque. Estaba seguro de que no lo descubriríamos. Steven es consciente de que no puede dejar el torso en el taller de su padre, así que el jueves 1 de marzo lo traslada al garaje con intención de deshacerse de él al día siguiente. Una lástima para él y una suerte para nosotros. La orden de registro se emitió al día siguiente. El torso seguía allí. Un día más tarde, Steven Grant vuelve al condado de Macomb, donde es acusado de asesinato en primer grado y mutilación. Era una historia inquietante y la población reaccionó de manera contundente ante ella. Steven se declara culpable de mutilación, pero el 7 de diciembre de 2007 va a juicio por asesinato. La defensa argumentó que se trataba de un asesinato en segundo grado y no en primero, porque no había premeditación. Fue la pasión del momento. La acusación no está de acuerdo y sostiene que tuvo tiempo de cambiar de opinión en los 4 minutos que se necesitan para estrangular a alguien. La fiscalía reproduce una grabación en la que Steven Grant confiesa el crimen desde el principio hasta el terrible final. No, creo que era jueves cuando volví a poner el torso en el cubo. El sábado aún estaba ahí. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves por la mañana. Y nadie había estado mirando. Nadie había hecho nada. Creía que lo había conseguido. No me lo podía creer. Parecía que estuviera hablando del partido de la noche anterior o lo que había estado haciendo en su casa. Hablaba de una manera tan cruda y tan fría que quedó retratado. El 21 de diciembre de 2007, después de 3 días de deliberaciones, el jurado declara a Steven Grant culpable de asesinato en segundo grado. Para compensar el veredicto, el juez excede las recomendaciones y condena al acusado a un mínimo de 50 años de cárcel. No vi que sintiera remordimientos o expresara algún tipo de emoción
Ni siquiera cuando lo declararon culpable de asesinato en segundo grado y mutilación. Estaba vacío. Muy vacío. 6 meses después de que lo condenaran, el padre de Stephen Grant se suicidó. La gente nunca piensa en estas cosas cuando cometen este tipo de crímenes. Su padre tenía que ir a trabajar sabiendo que ese era el lugar donde su hijo había desmembrado a su nuera. No puedo ni imaginar la carga que eso debe suponer. La hermana de Tara y su familia adoptan a los niños después de perder a sus padres en el trágico suceso. Lo siento por sus hijos. Esto es algo de lo que nunca podrán escapar. Solo espero que a los niños les vaya bien. Llevan una pesada carga que tendrán que superar. Por suerte tienen un hogar donde los quieren y recuerdan lo bastante a su madre como para salir adelante.